Hola, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este espacio de conversación que denominamos Naturalmente Hablando con el Centro Nacional de Inteligencia Artificial y la Universidad Autónoma. Soy Cristian Vázquez, soy periodista y trabajo en el área de vinculación con el medio del CENIA, el Centro Nacional de Inteligencia Artificial. El día de hoy me acompaña mi colega Yani Ser González. Yani, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Cristian, muchas gracias. Efectivamente, nosotros somos compañeros. Yo soy la encargada de comunicaciones de CENIA. Muy feliz de estar acá. Super, Yani, nosotros cuando hablamos de inteligencia artificial tenemos que entender que sigue siendo un gran misterio. Hay una de las cosas que resulta ser como la caja negra de la inteligencia artificial, lo que hay detrás de los modelos. Así que para eso hoy día vamos a hablar de inteligencia artificial explicable o XAI, como se denomina, que es básicamente una disciplina que busca hacer que los modelos de inteligencia artificial sean más transparentes y más comprensibles para las personas. Así que para eso el día de hoy nos acompaña Pablo Barceló, docente de la Universidad Católica de Chile e investigador principal de la línea de investigación RL2 del CENIA. Pablo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Oye, cuando hablamos de XAI, ¿podrías darnos una definición de qué es y cómo funciona? Sí, hay que partir por entender que los modelos de inteligencia artificial lo que hacen es tomar decisiones, predecir cosas, ¿sí? Y predicen esas cosas en base al ajuste de parámetros, ¿ya? Los modelos de inteligencia artificial actuales que predicen parámetros, o sea, que ajustan esos parámetros para predecir ciertas acciones o decisiones, constan de trillones, ¿sí? De parámetros, ¿ya? Estamos hablando de volúmenes enormes de parámetros que hay que ajustar para tomar una decisión. Estamos pensando en modelos, por ejemplo, arquitecturas como es ChatGPT, ¿no? y otras similares. Eso hace que esos modelos sean muy efectivos a la hora de tomar esas decisiones, pero muy inentendibles para nosotros como humanos. En muchos casos no entendemos por qué estos modelos toman las decisiones que toman. ¿Y existe una diferencia entre estos grandes modelos y otros modelos de inteligencia artificial más tradicionales que pueden ser más comprensibles? Exactamente. Los modelos tradicionales de inteligencia artificial, como pueden ser un árbol de decisión, una regresión lineal, etc., de alguna forma no tienen estos mismos problemas que tienen estos grandes modelos donde hay que ajustar trillones de parámetros, ¿sí? Entonces, el tema es cómo podemos ocupar métodos basados en la misma inteligencia artificial o métodos basados en matemáticas o en la estadística que nos permitan entender de alguna forma las decisiones que toman estos modelos, ¿ya? Entender tanto para los expertos como para las personas que están siendo afectadas por las decisiones que toman los modelos. ¿Y por qué es tan importante que podamos entender esta explicabilidad? Porque los modelos se utilizan hoy en día o se pretenden también utilizar el día de mañana para tomar decisiones que pueden ser o muy riesgosas, ¿sí? O que pueden afectar la vida de las personas, ¿ya? O del planeta, ¿sí? Entonces necesitamos entender por qué esos modelos están tomando las decisiones que toman para poder, si es que no están tomando decisiones que son ajustadas a lo que nosotros consideramos éticamente adecuado, poder ajustarlos, por ejemplo, o para explicar a las personas por qué, por ejemplo, se le negó un crédito, ¿sí? ¿Por qué a tal persona se le entregó un tratamiento y no a otra? ¿Sí? ¿Por qué un vehículo autónomo decidió en cierta situación de riesgo tomar una decisión y no otra? Necesitamos entender esas cosas si es que queremos que la inteligencia artificial sea realmente aplicada a los problemas que tenemos como sociedad. Cuando crean un modelo, para ustedes como investigadores, ¿también es un misterio cuando el modelo toma una decisión? Sí. Y descubrir qué pasó es ajustar estos parámetros. ¿Toma demasiado tiempo? ¿O se requieren demasiadas personas para hacer eso? Es que son demasiados parámetros que están interactuando entre ellos, entonces es muy difícil entender, es prácticamente imposible entender simplemente mirando las decisiones del modelo por qué, en qué especificidades de la entrada se basó para tomar una cierta decisión, ¿sí? Entonces lo que se hace es o enriquecer el modelo con formas, con métodos para que el modelo
además de entregar una salida, una decisión, entregue una explicación. O a posteriori, una vez que el modelo entrega las explicaciones, uno trata de entender cuáles son las partes de la entrada. Pensemos en una imagen, pensemos en un texto. ¿Cuáles son las partes de ese texto? ¿Cuáles son las partes de esa imagen que contribuyeron de mayor forma a incidir en esa decisión que tomó el modelo? Esto me da la sensación de que está muy ligado también a los sesgos, bueno, a los datos con los que se entrena el modelo, y a veces la decisión puede ir un poco asociada por ahí, ¿no? Bueno, uno puede a través de la explicabilidad tratar de entender los sesgos, pero son dos cosas diferentes, digamos. O sea, una cosa es que la explicabilidad existe independientemente de que existan los sesgos, ¿sí? Pero pueden ayudarse entre áreas. O sea, los sesgos son positivos y son negativos. Nosotros comúnmente entendemos los sesgos como negativos, ¿sí? Que un modelo tome decisiones, no sé, por ejemplo, en base a una cierta población y no a otra, puede ayudar a sesgar ese modelo y a que tome decisiones más favorables a la primera población versus la segunda. Esa es una cosa. Pero los sesgos también nos ayudan a entender, porque si nosotros entendemos los datos, podemos entender con mayor facilidad cuáles son las particularidades de esos datos que incidieron en el modelo para tomar ciertas decisiones. O sea, podríamos decir que el entender cómo funcionan o cómo toman las decisiones los modelos de inteligencia artificial nos puede ayudar a construir y desarrollar una IA más ética y más responsable de aquí en adelante. O sea, yo creo que no solo nos puede ayudar, yo creo que es indispensable. O sea, es una condición que es intransable para poder realmente tener una inteligencia artificial que se aplique en el mundo, ¿sí? Que todavía estamos lejos de eso. O sea, la inteligencia artificial estos últimos años ha mostrado avances realmente impresionantes, pero al mismo tiempo no ha permeado todavía todas las industrias, el Estado, la educación, etcétera, precisamente porque no entendemos muy bien cómo funciona, ¿sí? Entendemos los algoritmos, pero no entendemos las decisiones que toman esos modelos. Entonces, en la medida que no entendamos cómo esas decisiones son tomadas, difícilmente vamos a poder hacer realmente una implementación de estas técnicas de inteligencia artificial para problemas reales, ¿sí? Para problemas de la gente, para problemas de sustentabilidad, etcétera. Porque hay que entender que siempre hay regulaciones por detrás, ¿no? Por más de que la tecnología avance, la regulación en muchos casos prohíbe cosas. O sea, los vehículos autónomos son un ejemplo evidente. La tecnología está ahí, pero la regulación es la que impide en este caso que se implementen a nivel, digamos, mundial, porque ¿quién va a asumir las responsabilidades de lo que esos vehículos autónomos hagan, ¿no? Claro, ese es un claro ejemplo de una decisión súper importante. O sea, crítica. Claro, sí. Entonces hay sectores más críticos que otros y me imagino que ahí toma especial relevancia esta área. Yo quería consultar respecto a el cómo se explica estas técnicas o ciertos métodos que existan para ayudar a entender y hacer más explicables los procesos que hay detrás. ¿Cómo se hace realmente? Bueno, hay un sinfín de maneras, ¿ya? Como te decía, hay dos como grandes líneas. Una es enriquecer las mismas arquitecturas de inteligencia artificial con métodos para que provean no solo una decisión, sino una explicación. Y en ese caso, los modelos lo que hacen es, de alguna forma, hacer muestran cuáles son los parámetros dentro de todos estos parámetros que inciden en la decisión que yo explicaba antes, cuáles son los parámetros que tuvieron más relevancia al momento de tomar la decisión, ¿ya? Pero muchas veces esa explicación es tan opaca como el modelo mismo, ¿ya? Entonces, en otros casos lo que se hace es decir, cómo al ver esta imagen, cuáles partes de esta imagen fueron los más importantes para la decisión que tomó el modelo. Y lo que se hace de alguna forma es perturbar la imagen, ¿sí? Dejar ciertas partes de la imagen y perturbar otras, cambiarlas, y ver cómo el modelo va cambiando su decisión en base a eso. Entonces, por ejemplo, si yo dejo un píxel o varios píxeles de la imagen
fijo y cambio todos los otros y la decisión del modelo no cambia, quiere decir que ese grupo de píxeles que yo dejé fijo fue muy importante para tomar la decisión, ¿ya? Pensemos, no sé, en casos que no son críticos, pero en la clasificación de imágenes de gatos. Probablemente cuando un modelo clasifica una imagen como un gato, no todos los píxeles de la imagen son relevantes, digamos, ¿sí? Son muy pocos los que son relevantes. Entonces, ¿cómo a través de la perturbación de la entrada podemos entender cuáles de esos píxeles fueron los más relevantes para tomar la decisión? Ese es un método que es bastante bueno en términos de su efectividad, pero es bastante caro en términos de su eficiencia computacional. Es difícil generar todas estas perturbaciones y probar con todas ellas hasta entender cuáles son los píxeles que más afectaron la decisión. Claro, porque me imagino que las combinaciones son enormes. Enorme. Y toma mucho tiempo, además. Exactamente. Y recursos humanos. Y, por ejemplo, esto cómo conversa con la velocidad a la que avanza la inteligencia artificial y que se van creando estos modelos más complejos, donde analizar cuáles son los parámetros que cómo se están ajustando interiormente es más difícil. Como, no sé, modelos como ChatGPT es más complejo y quizás viene después otro modelo que es más complejo todavía. Y este trabajo aún es un trabajo que toma mucho tiempo. Bueno, en la comunidad de inteligencia artificial ha entendido que este es un problema de la más alta relevancia y todas las conferencias más importantes de inteligencia artificial tienen tracks especializados en temas de explicabilidad. Así que por ese lado es un tema que está siendo sumamente explorado y que va avanzando rápido, pero sin duda que quizás no tan rápido como va avanzando el desarrollo de nuevos modelos o de modelos iguales a los anteriores, pero más poderosos en términos de la cantidad de parámetros que utilizan. Pero yo creo que se va a llegar a un cuello de botella, porque en el fondo, si queremos que realmente la inteligencia artificial, y esto ya lo he dicho antes, si queremos que realmente se aplique para los problemas que nos interesan, la única forma va a ser a través de una IA ética que tiene como premisa una IA explicable. Y entendiendo que el explicar el cómo se toman las decisiones o cómo funcionan los modelos desde atrás tiene un enorme impacto al futuro desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Cómo se pueden ver beneficiados los usuarios comunes y corrientes? Más allá me refiero a las personas que ocupan, por ejemplo, ChatGPT, no a estados ni a empresas, sino que usuarios de a pie. Yo creo que más bien que un beneficio es, repitiendo la misma idea anterior, es algo que es absolutamente necesario para que estas cosas se puedan utilizar para tomar decisiones, para entregar créditos, para que hayan vehículos autónomos, para que la inteligencia artificial se ocupe en salud, por ejemplo, que es un gran tema hoy en día. Necesitamos proveer esas explicaciones. Entonces, el beneficio no va a ser la explicación en sí misma, en muchos casos, sino la inteligencia artificial en sí misma. Ese va a ser el beneficio. Pero para que esa inteligencia artificial se pueda implementar, necesitamos esto, ¿ya? Necesitamos que cumpla con los criterios éticos que permitan que las regulaciones avancen, que las cosas no se queden trabadas, que en el fondo esto pueda ser puesto al servicio de los humanos. ¿Sí? Sí, entendiendo eso, el ecosistema de inteligencia artificial tiene una tríada que es clave para que funcione, por lo menos en Chile, que es, por un lado, la academia, por otra parte, el mundo privado y por el tercer pilar es el Estado. Este ecosistema cada vez está como funcionando de mejor manera, pero existe esta como diferencia de la disponibilidad de los datos. ¿Cuál crees tú que es el gran desafío respecto a la disponibilidad de datos para entender cómo van funcionando los modelos para que esto a nivel país pueda tener como un progreso más? Bueno, los datos son fundamentales para que nosotros podamos explicar las decisiones de los modelos. O sea, cuando yo decía que uno hace una perturbación, para hacer una perturbación yo tengo que tener datos. En muchos casos puedo generar datos sintéticos, pero ahí volvemos al tema del sesgo. Esos datos sintéticos no realmente van a representar los datos reales de las personas, etcétera, ¿no? En este caso pensando en el Estado, ¿sí? Así que la disponibilidad de datos es fundamental para que nosotros técnicamente podamos hacer, podamos implementar
los algoritmos de explicabilidad que estamos desarrollando hoy en día. Perfecto. Y nosotros acá tenemos una pregunta que se la hacemos a todas las personas que pasan por este espacio. Esta conversación va a quedar grabada, va a estar en YouTube, por ende va a envejecer junto al Internet. ¿Cómo crees tú que va a evolucionar esta conversación con el paso del tiempo? ¿Cómo va a envejecer? Yo no tendría dudas que el tema de la explicabilidad no va a pasar de moda, ¿sí? Y tampoco tengo dudas que la inteligencia artificial vaya a pasar de moda. Yo creo que está acá para quedarse. Efectivamente, la inteligencia artificial ha pasado varios inviernos antes, pero me da la impresión de que en este momento la disponibilidad de datos, las capacidades computacionales que tenemos y los algoritmos, los modelos que se están creando, generan una combinación muy, muy potente que hace que esto vaya avanzando mucho más rápido que antes. Así que en ese sentido no tengo dudas que la inteligencia artificial está acá para quedarse, pero vamos a tener que desarrollar métodos para que esa inteligencia artificial sea realmente utilizable, ¿sí? Utilizable para los problemas que más nos interesan, que sea utilizable en el Estado, ¿ya? Que sea utilizable en otras partes. Así que yo personalmente no tengo mayores dudas de que tanto el tema de inteligencia artificial como el de explicabilidad van a ser importantes, digamos, por los próximos 30, 40 años al menos. Perfecto, Pablo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por esta conversación. Vamos a ir cerrando en este momento. No sé si quieres terminar con alguna idea, alguna reflexión final para las personas que nos ven. Sí, quizá estaba pensando un poco en ejemplos que uno pudiera dar. Perfecto. Hace algunos años el Ministerio de Desarrollo Social, acá en Chile, llamó a una licitación para implementar un algoritmo basado en inteligencia artificial que pudiera detectar a niños en situación de riesgo, ¿ya? Y fue súper controversial precisamente por el tema de la explicación. ¿Por qué le estamos dando estos beneficios a este niño y no a este otro? ¿Sí? Siempre vamos a cometer errores, pero cuando esa decisión la toma un humano, primero hay alguien a quien tiene la responsabilidad y segundo, podemos trazar de mucho mejor forma por qué se tomó esa decisión. Mientras que cuando el algoritmo estaba tomando esa decisión, no había a quien responsabilizar por los errores, y no teníamos forma de trazarlo. Si nosotros logramos desarrollar estos algoritmos, con esto no estoy diciendo que estos algoritmos no debieran ser utilizados en situaciones como esta. Yo creo que los algoritmos tienen que ser utilizados, pero creo que deja de manifiesto la necesidad precisamente de proveer explicaciones, ¿no? Esas decisiones deberían haber ido provistas de explicaciones, y es por eso que hoy en día el tema de la explicabilidad es tan importante. En proporción a la cantidad de investigadores que se ocupan de inteligencia artificial, así como a nivel mundial, los que se dedican específicamente a esta área, me da la sensación de que es bastante menor. Sí. ¿Por qué? Porque yo creo que mucha gente está tratando de avanzar la inteligencia artificial, está tratando de poner la inteligencia artificial, los modelos, los algoritmos, la arquitectura en un estado que demuestre que es útil antes de ponerlo en la práctica necesariamente o seguir los temas éticos y regulatorios que tenemos que seguir. Con eso no quiero decir que a esa gente no le interesen los temas regulatorios, sino que lo que primero quieren hacer es una prueba de concepto, ¿no? Uh-huh. O sea, esto se puede hacer, esto es potente. Y una vez que tengamos eso, quizás podemos dedicarnos un poco más a la explicabilidad. Yo creo que las dos cosas van de la mano y en realidad uno cada vez ve más ejemplos de trabajos que hablan no tan solo de el avance de un modelo, de una arquitectura, sino de sus características relacionadas con la explicabilidad. Uno ve comparaciones, ¿no? Como, mira, quizás este modelo no es tan eficiente en predicción como este otro, pero en términos de explicabilidad, de transparencia, es mucho más amigable. Yo creo que esa dicotomía se está dando cada vez más y los investigadores están cada vez más pendientes del tema de explicabilidad, incluso al costo de perder eficiencia en algunos casos con tal de ganar explicabilidad. Que son exigencias que al final, en el futuro,
van a ser muy necesarias, o sea, Exactamente. obligatorias. Exactamente. Te lo pregunto justamente porque se realizó un workshop este año en marzo, un workshop internacional acá en Chile, sobre de la línea RL2 de Senia, y reunió a investigadores de todo el mundo en relación a esta área. Entonces me imagino que comparten ciertos conocimientos y hay algunos hallazgos que también van avanzando en esta investigación de frontera. Sí, sí. El tema en particular, la línea que yo investigo en el CENIA, que tiene que ver con computación neurosimbólica, tiene mucho que ver con explicabilidad. La computación neurosimbólica combina, por un lado, el poder de estas arquitecturas de las que estábamos hablando con la parte simbólica, que es cómo podemos incluir en estas arquitecturas mayor sentido común, mayor razonamiento, mayor transparencia, mayor capacidad de explicar, ¿sí? Y por supuesto, en un workshop como el que hubo en marzo, los temas que aparecieron fueron no tan solo de cómo seguir empujando el desarrollo de la inteligencia artificial, sino cómo hacerla más usable. Y por usable me refiero en particular también a explicable. Perfecto, Pablo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por tu tiempo. Les invito también a las personas a que vean, a que escuchen realmente el capítulo del podcast Artificialmente Hablando, que habla sobre XAI, descifrando la caja negra de la IA. Agradecer también a la Universidad Autónoma que nos brinda este espacio y nos ayuda a hacer este proyecto posible, y a todas las personas que trabajan detrás de cámaras de este proyecto para poder llevar la información a ustedes. Así que nos estamos viendo en un próximo episodio. Adiós.